Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli, fusiniano, 17 de febrero de 1653, Roma, 8 de enero de 1713. Fue un violinista y compositor del periodo barroco italiano. Se formó en Bolonia y Roma y desarrolló gran parte de su carrera en esta ciudad gracias también a la protección de grandes mecenas, aristócratas y eclesiásticos. Aunque toda su producción se limita a solo 6 colecciones de obras publicadas, una de concerti grossi y las demás sonatas a trío o para un instrumento solo, alcanzó gran fama y éxito en toda Europa, cristalizando además modelos de amplia influencia. Por su equilibrio, refinamiento, armonías suntuosas y originales, la riqueza de sus texturas, el efecto majestuoso de su teatralidad y su polifonía clara y melodiosa, cualidades consideradas una expresión perfecta de los ideales clásicos a pesar de pertenecer a la época barroca y emplear en muchas ocasiones recursos propios de esta escuela como la exploración de contrastes dinámicos y expresivos, pero siempre atemperados por un gran sentido de la moderación. Fue uno de los primeros en aplicar plenamente, con un propósito expresivo y estructurante, el nuevo sistema tonal recientemente consolidado después de al menos 200 años de experimentación. Trabajó regularmente como director o violinista solista para representaciones de ópera, oratorios y otras obras, además de participar activamente en la evolución de la orquesta sinfónica tradicional. Como violinista virtuoso, fue considerado uno de los más grandes de su generación y contribuyó gracias al desarrollo de las modernas técnicas interpretativas y a sus numerosos discípulos repartidos por toda Europa a colocar el violín entre los instrumentos solistas más prestigiosos en la vida musical romana hasta sus últimos años y muy apreciado internacionalmente. Fue disputado por numerosos tribunales y admitido en la sociedad artística e intelectual más prestigiosa de su tiempo, la Academia de la Arcadia, conocido en su época como el nuevo Orfeo, el príncipe de los músicos y otros adjetivos similares. En torno a su figura se generó un gran folclore y su fama no disminuyó tras su muerte. Aún hoy su obra es objeto de una voluminosa bibliografía crítica y sus sonatas siguen siendo ampliamente utilizadas en las academias de música como material didáctico y como piezas capaces de consolidarse en el repertorio concertístico actual. Su posición en la historia de la música occidental se considera crucial, siendo reconocido como uno de los más grandes maestros entre el siglo XVII y el siglo XVIII, así como uno de los primeros y más grandes clasicistas. Biografía, origen y primeros años. Arcangelo Corelli nació el 17 de febrero de 1653 en la aldea de Fusiniano, entonces parte del Estado Pontificio, quinto hijo de Arcangelo Corelli y Santa Rafini. Su padre murió poco más de un mes antes de su nacimiento. Las biografías antiguas han construido genealogías ilustres para su familia que se remontan al romano Coriolano, Gneo Macio Coriolano y los poderosos patricios venecianos. Correr, pero carecen de fundamento. Sin embargo, están documentados en Fusiniano desde 1506, donde ingresaron al patriciado rural adquiriendo riquezas y considerable extensión de tierra. Su familia era turbulenta y orgullosa y durante mucho tiempo disputó con los Cagni
la investidura del feudo de Fuciniano que el otro poseía sin obtenerla. La tradición dice que su vocación musical se reveló muy temprano, cuando escuchó a un sacerdote violinista, pero la idea de seguir la música como profesión no estaba en los planes de la familia. Los Corelli ya habían producido varios juristas, matemáticos e incluso poetas, pero ningún músico. Este arte era cultivado por las élites de su época más como un hobby y placer para los aficionados y señalaba una educación y un gusto refinado, pero los profesionales pertenecían a las clases bajas y no gozaban de gran prestigio social. De esta manera, su madre viuda le permitió recibir los rudimentos del arte con maestros de cuyos nombres no recuerda, siempre que no abandonara la educación formal propia de un aristócrata que comenzó a recibir en Lugo y luego a Faenza. Periodo boloñés. A los 13 años se encuentra en Bolonia, donde definió su vocación, decidiendo dedicarse por completo a la música. No se sabe qué aprendió en Lugo y Faenza, pero según el testimonio del doctor Padre Martini, hasta ese momento sus conocimientos de música eran mediocres. En Bolonia entró en contacto con maestros famosos, entre ellos Giovanni Benvenuti y Leonardo Brugnoli, y quizás también Giovanni Battista Bassani, y su predilección por el violín comenzó a manifestarse. Su progreso en el estudio del instrumento fue tan rápido que solo 4 años más tarde, en 1670, fue admitido en la prestigiosa Academia Filarmónica de Bolonia, una de las más selectas de Italia, aunque su patricio origen podría haber tenido alguna influencia en la elección. No se sabe hasta qué punto la elección de los profesores fue intencionada o simplemente producto de las circunstancias, pero juzgar por un comentario de 1679 parecían ser los mejores profesores disponibles en la ciudad, no habiendo otros que pudieran ofrecer un mejor nivel. En cualquier caso, sus profesores le acercaron a una nueva corriente que ponía mayor énfasis en la brillantez interpretativa en detrimento de las tradiciones de la antigua escuela contrapuntística, en la que los instrumentos tenían un peso más o menos similar en los conjuntos. De hecho, en su madurez, Corelli sería uno de los grandes defensores del rápido ascenso del violín como instrumento solista y capaz de mostrar el virtuosismo de los intérpretes. El estilo que se consolidó en esta primera fase muestra una particular influencia de Brugnoli, cuya capacidad interpretativa fue definida por Martini como original y maravillosa, siendo también excelente en la improvisación. Solo una sonata para trompeta, 2 violines y bajo continuo y una sonata para violín y bajo que se publicaron solo años después pueden atribuirse al periodo boloñés. Consciente de su precaria formación contrapuntística, llegó a Roma para perfeccionar sus estudios de composición de la mano de Matteo Simonelli, conocido el Palestrina del siglo XVII. Es posible que haya llegado allí ya en 1671, pero su presencia solo está documentada a partir de 1675 en adelante. Hay poca información sobre su vida durante este periodo de tiempo. Un viaje a París, donde supuestamente entró en contacto con el famoso Lully, despertando su envidia, ahora se considera parte de la anécdota que se ha formado en torno a su figura a raíz de su fama. Las biografías más antiguas también se refieren a viajes a Múnich, Heidelberg, Ansbach, Düsseldorf y Hannover, aunque descartado por la historiografía moderna como improbable. Madurez y consagración. Simonelli fue un clasicista y experto contrapuntista
y ejerció una importante influencia en su madurez como compositor y en el desarrollo del estilo compositivo que le haría famoso, que se apartó del virtuosismo simple heredado de la escuela boloñesa, mostrando un notable equilibrio entre instrumentos brillantes y una distribución más equitativa de roles entre las voces de la orquesta, que se habría revelado magistralmente en sus 12 concerti grossi. La primera documentación de su presencia en Roma es del 31 de marzo de 1675, que lo atestigua entre los violinistas la interpretación de un grupo de oratorio en la iglesia de San Juan de los Florentinos, incluido el San Giovanni Battista de Alessandro Stradella. El 25 de agosto fue incluido en la lista de artistas para las celebraciones de la fiesta de San Luigi que tuvieron lugar en la iglesia de San Luis de los franceses en presencia de la nobleza y el cuerpo diplomático. Entre 1676 y 1678 está documentado como segundo violín en la misma iglesia. El 6 de enero de 1678 fue primer violín y director de la orquesta que presentó la ópera Dove Amore e Pietà de Bernardo Pasquini en la inauguración del Teatro Capranica. Esta actuación representó su consagración en el mundo musical romano. Se convirtió en primer violín de la orquesta de San Luigi y en 1679 entró al servicio de la ex reina Cristina de Suecia, que se había instalado en Roma. En 1680 completó y presentó públicamente su primera colección organizada de obras impresa en 1681, Sonate a tre doi violini e violone o Acceleuto col basso per l'organo, que dedicó a Cristina de Suecia. En esta colección su estilo inmediatamente dio signos de madurez. En los años siguientes aparecerá una serie de obras relativamente pequeña pero regular. En 1685 salió a la luz su segunda obra, compuesta por 12 sonatas de cámara. En 1689 la colección de 12 sonatas de iglesia. En 1694 otra serie de 12 sonatas de cámara. En 1700 sus 12 sonatas para violín y bajo, que culminaron en 1714 con su ópera sexta, la serie de 12 concerti grossi, publicada póstumamente. Durante este periodo su prestigio creció, llegando a ser conocido internacionalmente como director, compositor y virtuoso del violín, y sus obras fueron reimpresas en muchas ciudades europeas ante la admiración común. De agosto de 1682 a 1709 fue siempre director de la orquesta de San Luigi. En 1684 abandonó la corte de Cristina por motivos económicos y se puso al servicio del cardenal Benedetto Pamphili, quien en 1687 lo nombró su profesor de música y sería su amigo y gran mecenas. En el mismo año fue contado entre los miembros de la prestigiosa Congregación de los Virtuosos de Santa Cecilia en el Panteón. Por esta época comenzó a dar lecciones privadas, particularmente a Matteo Fornari, quien también sería un fiel secretario y ayudante para el resto de su vida. En 1687 organizó un gran concierto en honor del rey Jaime II de Inglaterra con motivo de la embajada enviada al Inocencio XI, dirigiendo una orquesta de 150 músicos. Gracias a la intervención de Pamphili, Corelli se convirtió en director de música en la corte del cardenal Pietro Ottoboni, sobrino del Papa Alejandro VIII. Ottoboni
fue una persona de gran influencia en el mundo católico y se dedicó a un intenso mecenazgo y en cuyo palacio fue a vivir el propio Corelli. Su amistad se extenderá a la familia Corelli, acogiendo en su corte a los hermanos Hipólito, Domenico y Giacinto. Allí el compositor habría tenido total libertad de acción, sin la presión que otros músicos sufrían por parte de sus poderosos maestros. Al margen de la opulencia de estas cortes, su vida personal fue modesta y discreta, permitiéndose solo el lujo de adquirir una colección de pinturas. La vida romana de Corelli transcurrió entre una sucesión de éxitos artísticos y personales, disputados por diversas cortes y siendo considerado el más grande músico de su tiempo. Para coronar su carrera, en 1706 fue admitido en la Academia de Arcadia, el más alto honor para un artista de la época, donde adoptó el nombre simbólico de Alcomelo Erimanteo. Pamphili regresó de Bolonia entre 1704 y 1705, solicitando varias actuaciones al músico y a partir de ese momento también comenzó a dirigir la orquesta de la Academia de Artes del Dibujo. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de fracasos y amarguras. Su ópera Seconda recibió duras críticas del boloñés Matteo Sani por supuestos errores de contrapunto. El autor escribió una defensa indignada que dio lugar a una controversia epistolar que duró meses. También sigue siendo famoso un episodio ocurrido durante un viaje a Nápoles, donde aparentemente fue llamado por el rey deseoso de escucharlo. Cuenta la tradición que la visita estuvo llena de desgracia. En primer lugar, el compositor consideró insatisfactoria la interpretación de sus obras por parte de la orquesta local. Posteriormente, cuando presentó ante la corte el adagio de una de sus sonatas, el soberano lo encontró aburrido y abandonó la interpretación a mitad de la interpretación, lo que provocó la mortificación del músico. Finalmente, durante la interpretación de una obra de Alessandro Scarlatti en la que participó como violinista solista, supuestamente cometió varios errores. De nuevo, según una tradición quizás espuria, durante la representación de una ópera de Händel, durante la estancia de este último en Roma, su interpretación no agradó al autor, quien supuestamente tomó el violín de su mano y le mostró cómo debía ser interpretado. Últimos años. En 1708, en una carta al elector del Palatinado, afirmó que ya no gozaba de buena salud. En él también declaraba que ya estaba ocupado preparando su última colección de obras, los Concerti Grossi, que sin embargo no habría tenido tiempo de ver publicado. En 1710 dejó de aparecer en público, siendo sustituido por su discípulo Fornari en la dirección de la orquesta de San Luigi. Hasta 1712 residió en el Palacio de la Cancillería y a finales de ese año, tal vez prefigurando su fin, se trasladó al Palazzetto Ermini, donde vivió con su hermano Giacinto y su hijo. El 5 de enero de 1713 redactó su testamento, que incluía un patrimonio relativamente modesto formado por sus violines y partituras y una pensión en el que, sin embargo, destacaba la gran colección de pinturas que coleccionó a lo largo de su vida, con alrededor de 140 piezas. Murió la noche del 8 de enero sin que se conozca la causa de su muerte. Aún no había cumplido los 60. Lo hizo enterrar en el Panteón, privilegio nunca concedido a un músico, y durante muchos años se celebró solemnemente el aniversario de su muerte. El legado musical
que dejó Corelli influyó en toda una generación de compositores, entre ellos Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach y François Couperin, así como muchos otros, incluidos italianos como el piemontés Giovanni Battista Sommi, por quien posteriormente pasaron los modelos corellianos a Gaetano Pugnani y Giovanni Battista Viotti. Vida personal. Corelli nunca se casó y se desconoce si alguna vez tuvo alguna relación romántica. Recientemente se ha especulado que pudo haber sido amante de su discípulo Matteo Fornari, con quien vivió en los palacios de sus mecenas y a quien legó todos sus violines, pero no hay pruebas que sustenten esta tesis. Su personalidad era generalmente descrita como tímida, ordenada, austera, servicial y tranquila, imagen de invariable serenidad y dulzura que solía cambiar en momentos de trabajo, mostrándose en situaciones tales como enérgico, exigente y decidido. Händel, que entró en contacto con él en Roma, escribió sobre Corelli. Sus dos características dominantes eran su admiración por las pinturas, que se dice que siempre recibe como regalo, y un extremo a otro. Su guardarropa no era extenso, generalmente vestía con ropa negra, vestía una capa oscura, siempre andaba a pie y protestaba enérgicamente si alguien quería obligarlo a tomar un carruaje. Fuentes de la época afirman que cuando emprende la ejecución de pasos solistas de violín, su figura se transmuta, se contorsiona, sus ojos se tiñen de rojo y se giran en sus órbitas como si estuviera en agonía. Obra. Consenso. La figura artística de Corelli floreció en el apogeo del barroco, una corriente cultural caracterizada por una expresividad artística recargada y exuberante, rica en dramatismo y fuertes contrastes. Su música se desarrolló a partir de la polifonía renacentista, pero se caracterizó por una transición hacia una mayor independencia entre las voces, nuevos factores socioculturales y religiosos, así como una fuerte influencia del teatro y la retórica, determinaron el desarrollo de un renovado lenguaje musical que podía expresar mejor el espíritu de la época, desarrollándose así una amplia gama de nuevas armónicas, técnicas vocales e instrumentales, todo en el que se consolida definitivamente el sistema tonal, abandonando el antiguo sistema modal, y que tiene su expresión más típica en el estilo de escritura denominado bajo continuo o bajo cifrado, en el que la línea de bajo y la línea superior están escritas íntegramente, dejando a criterio del intérprete la ejecución del relleno armónico atribuido a las demás partes, indicado sintéticamente por el autor mediante una cifra. La gran importancia atribuida a la voz superior, que relegaba las demás partes a un papel subordinado, se recuerda lucir la figura del virtuoso solista. También se introdujeron las afinaciones temperatas. La melodía tenía muchas veces inspiración popular y las disonancias comenzaron a utilizarse como recurso expresivo. La polifonía permaneció omnipresente, especialmente en la música sacra, generalmente más conservadora, pero la complejidad que caracterizó en siglos anteriores, que a menudo hacía incomprensibles los textos cantados, fue abandonada en favor de un contrapunto mucho más claro y simplificado, en el que la primacía era a menudo se le da la voz más fuerte. Además, en el campo del simbolismo y el lenguaje fue de gran importancia el desarrollo de la teoría de los afectos, en la que figuras, melodías, tonos
y recursos técnicos específicos y estandarizados se convirtieron en un léxico musical al servicio de la expresión. Los recursos fueron muy comunes en la ópera, el género más popular e influyente de la época, ejerciendo una influencia decisiva también en la dirección de la música instrumental, un lenguaje que Corelli contribuyó significativamente a articular y afirmar. A nivel formal, el barroco consolidó las formas de la suite y la sonata en múltiples movimientos, lo que dio origen a la sonata da chiesa, la sonata da cámara, al sonata, al concierto grosso, al concierto solista y posteriormente a la sinfonía. En general, los cambios introducidos por el barroco constituyeron una revolución en la historia de la música, quizás tan importante como las promovidas por el surgimiento del Ars Nova en el siglo XIV y la música de vanguardia en el siglo XX. Bolonia, donde originalmente estudió Corelli con sus 60.000 habitantes, era la segunda ciudad más importante del Estado Pontificio, sede de la universidad más antigua del mundo y centro de una intensa vida cultural y artística. Había varias iglesias grandes que mantenían orquestas, coros y escuelas permanentes. 3 grandes teatros albergaban representaciones dramáticas y operísticas. Varias editoriales publicaban partituras y había al menos media docena de academias mantenidas por la nobleza y el alto clero en sus edificios. Todo ello definió tendencias y cánones estéticos, algunos dedicados exclusivamente a la música, entre los que la más famosa fue la Academia Filarmónica, fundada en 1666 por el conde Vincenzo Maria Carrati. En esta ciudad se formó una ilustre escuela de violín fundada por Ercole Guevara, cuyos principios fueron asimilados por Corelli. Roma, por otro lado, tenía tradiciones, riqueza e importancia mucho mayores en varios niveles, comenzando por ser la sede del catolicismo. Además, fue una capital cosmopolita que acogió artistas de toda Europa deseosos de establecerse en escenarios tan ricos, variados e influyentes, donde los grandes mecenas de la Iglesia y la aristocracia se desafiaban organizando suntuosas presentaciones y promocionando a numerosos artistas. Sin embargo, pocas iglesias y cofradías contaban con cuerpos musicales estables y existía un gran intercambio de profesionales entre una celebración y otra. A diferencia de Bolonia, en Roma la Iglesia tuvo una influencia decisiva en la vida cultural y las directrices al respecto variaron según las preferencias de cada pontífice. Clemente XI, por ejemplo, fue él mismo libretista de ópera y oratorio y promovió la música secular, mientras que el Papa Inocencio XI hizo pública, provocando una debacle operística al tiempo que autorizaba oratorios sagrados. Corelli aparentemente se encontró en este ambiente sin ninguna dificultad, aunque no se sabe quién lo introdujo. En cualquier caso, pronto se ganó el favor de mecenas que se encontraban entre los más destacados de la ciudad. El violinista. Como ya se mencionó, Corelli aprendió los fundamentos de la técnica del violín en Bolonia y como discípulo de los virtuosos Giovanni Benvenuti y Leonardo Brugnoli siguió las líneas marcadas por Ercole Guevara, considerado el progenitor de la escuela boloñesa. Más tarde enseñó a muchos estudiantes y generó su propia escuela, pero a pesar de su fama en este campo, sorprendentemente sobreviven pocas descripciones inexactas
de su técnica, lo que generó una considerable controversia entre los críticos, una deficiencia que se ve agravada por el hecho de que no escribió ningún manual o tratado sobre el tema. En su época había varias escuelas de violín en Italia que proponían diferentes métodos de interpretación e incluso formas en las que el intérprete debía sujetar el violín. Existe una considerable iconografía que describe estas diferencias donde los violinistas apoyan el instrumento debajo de la barbilla, sobre el hombro o contra el pecho en diferentes ángulos. Naturalmente, estas diferencias implicaban diferentes técnicas de mano izquierda y arco y en cierta medida definieron el estilo y la complejidad de la música que podían interpretar. Durante el siglo XVIII fue considerado un gran virtuoso, pero los críticos del siglo XX en ocasiones han dudado de los testimonios antiguos. Boyden, por ejemplo, afirmó que Corelli no puede reclamar un lugar destacado en la historia de la técnica del violín. Pincherle lo consideraba inferior a sus contemporáneos alemanes e incluso italianos en términos de técnica pura, y McVeigh dijo que ciertamente no era uno de los grandes virtuosos de su tiempo. Sin embargo, según Liedo, tales opiniones se basan en lo que se puede deducir de los requisitos técnicos contenidos en sus composiciones, pero este método no es del todo fiel a la realidad, ya que la partitura solo ofrece una vaga idea de lo que podría ser una interpretación en vivo, observando también que el estilo desarrollado por Corelli se caracterizaba más por la sobriedad y la cantabilidad que por la extravagancia. Además, sus composiciones, en su versión publicada, se dirigen sobre todo a un público heterogéneo y no solo a especialistas y virtuosos. Al mismo tiempo, sus obras no pueden ser ejemplares de su capacidad para interpretar obras de otros autores, donde pudo haber adoptado un enfoque diferente. Los fracasos del recital de Nápoles y el enfrentamiento con Händel en Roma, donde supuestamente afirmó no tener experiencia en la técnica francesa, se citan a menudo como evidencia que respalda su limitada técnica con el violín, aunque no es tan firmemente demostrado. Según la investigación de Liedo, que resume los estudios sobre este aspecto, Corelli probablemente sostuvo el violín contra su pecho y lo proyectó hacia adelante. Esta posibilidad está respaldada por grabados y dibujos, así como por fuentes escritas, incluidas descripciones de las interpretaciones de otros violinistas que habían sido sus alumnos o fueron influenciados por él. Esta postura fue muy común desde antes de su tiempo, fue dominante en la Roma de su época y siguió siendo común hasta el siglo XIX. Francesco Geminiani, que probablemente fue su alumno en su The Art of Playing the Violin, 1751, escribió que el violín debe sostenerse justo debajo de la clavícula, inclinando el lado derecho ligeramente hacia abajo, de modo que no es necesario inclinarse demasiado al tocar la cuarta cuerda. Walt afirmó que casi ningún virtuoso de la primera mitad del siglo XVIII adoptó una postura diferente. Proporcionó al intérprete una actitud elegante, en el caso de Corelli también importante por ser patricio, pero perjudicó ligeramente la ejecución de las notas más altas de la cuarta cuerda. De hecho, cabe señalar que la música de Corelli rara vez requiere posiciones superiores a la tercera. Geminiani, que también era un virtuoso, dio voz a una visión muy actual de lo que se espera de un buen violinista.
La intención de la música no es solo complacer al oído, sino expresar sentimientos, tocar la imaginación, influir en la mente y dominar las pasiones. El arte de tocar el violín consiste en dar al instrumento un sonido que rivalice con la más perfecta voz humana y en ejecutar cada pieza con exactitud, decoro, delicadeza y expresión según la verdadera intención de la música. En palabras de Riedo, los puntos de vista ideológicos y estéticos de Geminiani parecen corresponder exactamente a las composiciones de Corelli. Realzó las texturas sin pasajes acrobáticos, con cambios extremos de posición y sin efectos virtuosos. Las posiciones de Boyden, Pinchel y McVeigh deben ser reconsideradas, ya que este tipo de virtuosismo acrobático no parece haber sido el objetivo de Corelli. Las descripciones contemporáneas informan que sus actuaciones fueron eruditas, elegantes y patéticas, y su sonido firme y uniforme. Bremer escribió en 1777: me informaron que Corelli no aceptaría en su orquesta a ningún violinista que no pudiera, con un arco, crear un sonido uniforme y potente como el de un órgano tocando dos cuerdas al mismo tiempo y mantenerlo durante al menos 10 segundos. Esto sugiere que su principal preocupación era el dominio de la técnica del arco, responsable del sonido global producido y de los matices y sutilezas de la dinámica y el fraseo, lo que también coincide con las afirmaciones de la época sobre la capacidad de Corelli para expresar en el violín las más diversas emociones en su plenitud, haciendo que su instrumento hable como si fuera una voz humana. Entre los avances que impulsó en la técnica se encuentra la exploración más intensa de las cuerdas dobles, incluidas figuraciones en una nota pedal, la cuerda sol, hasta entonces poco utilizada, los armónicos, los arpegios, el trémolo, del rubato, del staccato, de la escordatura, de figuraciones rápidas en tercera, de acordes de más de dos notas, y fue el principal proponente de la técnica del variolage. Aunque Corelli no escribió nada al respecto, los tratados publicados por Geminiani, Francesco Galeazzi y otros influenciados por él probablemente reflejan fielmente los principios del maestro. Sus actuaciones en diversos campos relacionados con el violín virtuoso, docente y compositor han dejado una huella imborrable en la historia de este instrumento y han sentado las bases de su moderna técnica. Se sabe que tuvo muchos alumnos, entre ellos el mencionado Fornari, Giovanni Battista Sommi, Pietro Castrucci, Giovanni Stefano Carbonelli, Francesco Gasparini, Jean-Baptiste Anet, Georges Muffat y Francesco Geminiani. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo. Muchas gracias por haberlo visto. Gracias.